simplemente, como decía en inglés, yo soy uno. Este libro fue traducido gracias al impulso de Stay True, que después lo pueden googlear, muchos de ustedes seguramente lo conocen. No, Martín Alonso, el que lidera el proyecto de Stay True, ¿no? que bueno, hacen remeras y trabajan con granjas biodinámicas y bueno, ya han traducido otros libros. No quería que nos detengamos mucho ahí, así que avanzo. Bueno, obviamente Siegfried ya saben quién es. Joan, muchos de ustedes también saben quién es. Así que no sé si tiene sentido contarlo, pero bueno, están involucrados en el mundo de las finanzas con valores, la banca ética y el dinero consciente hace tiempo. Y por mi parte, hace mucho menos tiempo también me sumé a este mundo. Veo muchas caras conocidas. Y la idea era contar un poco la experiencia con el libro de Joan. A mí también Martín me pidió que lo haga, pero muy brevemente, y después darle la voz a los grosos que están acá. Gracias por compartir conmigo o permitirme estar acá en esta mesa con ustedes. Bueno, voy a hablar en inglés para que Siegfried no se quede con tanta paciencia ahí atrás. Siegfried, I was telling that just presenting everyone, giving thanks for being here and starting, letting people know who you are, etc. I won't tell you that. And presenting myself that I'm being in this world less time than you. And now I'm going to, and we are going not to do a conference, just talk about the book and talk about our feelings about the book. Mostly Joan will talk about that, and I will talk about my feelings, trying to give an Argentinian perspective, maybe, or just my perspective from that I'm from Argentina. So well, my perspective is that it's interesting to talk about the spirituality of the money and about uh, our relationship with the money and how different is the relationship among different human beings that you talk about about it in this book. And it's interesting because here in Argentina we have a difficult, but probably in the world, but here with our currency that is always people is thinking in pesos, in Argentinian pesos, but in dollars too. So now crypto money and that kind of stuff is maybe for someone it's difficult to think about the spirituality of the money, about healing with the money in this context. Looks like it's for an European maybe. So that's my view. I will say it in Spanish, and then I will go with Joan to speak more about it and and then speak all of us, if that's okay with you. Is it better for you if I speak in small segments or say it all at once? Let's probably in segments, but let's go into how it works in. Let's try and see in small segments. Learning by doing. It is impossible to talk about money without asking the question about the movement of money. Because if you have it in your mattress, it's not really money. Okay. Bueno, I will say first what I said to you, because I didn't say it before, and then what you said. Bueno, perdón, le conté un poco mi visión de lo que me pasaba a mí con el libro a Siegfried, y se lo cuento a ustedes, que era un poco la idea, y después quiero ir a Joan porque quiero arrancar con Joan. Perdón que salió así un poco Joan, pero me dio un feedback. No, yo le decía que era interesante, por lo menos mi visión al leer el libro. Quería darle como una perspectiva distinta desde mi
humilde visión de acá, con estos dos grosos que tenemos, que estamos compartiendo, de cómo es la visión desde Argentina y cómo la espiritualidad del dinero y nosotros que estamos en este contexto hoy del dólar, del peso, de que parece que no queremos tener dólares, no queremos tener peso, porque no vale, toda esa cuestión, los cripto y demás, te contaba cómo eso, por ahí la visión más de sanar con el dinero y espiritualidad, por ahí parece más para un europeo, para un argentino. Esa era mi visión así para contar, y él decía, y dice, que no tiene sentido hablar del dinero si uno tiene el dinero guardado en el colchón, porque eso no sería como dinero. Ok, you can go, Siegfried. If I were to take all my money and put it in a wheelbarrow and race it all over town, race it up and down the hill and around the square, everywhere, race it, absolutely nothing has happened in the monetary sphere. Ok, si pusiera todo en un barril, creo que es la traducción, el dinero, y lo llevo por toda la ciudad y lo paseo, no va a ser dinero porque no va a generar ningún efecto. Ok. So that gives me the idea that maybe money isn't what we think it is. Maybe money is actually something that is constantly in movement, and only in the movement does it reveal its inner nature as money. Ok. Entonces, quizás, para él, quizás el dinero no es lo que nosotros consideramos, sino que el dinero es algo más. Perdón si voy traduciendo, me ayudan ahí porque es difícil acordarse todo, yo me voy anotando, pero quizás el dinero se va revelando y su característica propia a medida que el dinero se va usando. Ok, you can go. The only time money moves is in a transaction. El único momento en el que el dinero se mueve es en una transacción. Right. So the real secret to understanding money is to explore what happens in a transaction. And it always requires two people to have a transaction. You cannot lend money to yourself. You cannot give money to yourself. You cannot spend money by buying something from yourself. You always need another party for any transaction. That's why it's actually a social deed every time we transact some form of business with money. Ok. Entonces, el secreto real para conocer el dinero es ver las transacciones. Porque el dinero no existe si no hay transacción. Y para que haya una transacción tiene que haber dos personas o dos seres. No se puede hacer una transacción o no se puede hacer dinero con uno mismo. Tiene que haber alguien más. Entonces, esa es la determinación social de eso, es lo importante, la parte social de la transacción. Ok, now Siegfried, ok, tell me. Okay. On the basis of this kind of thinking leads me to the conclusion that the soul of the human being has a bigger influence on the economy than we know of today. Ok, entonces en base a esto, la conclusión al que le lleva es que el alma del ser humano está mucho más en el dinero y en el sistema económico de lo que nosotros pensamos. Ok, thank you. Yes, and just one comment. We need to grow up, is what I'm trying to say. We human beings need to grow up and become adults in our consciousness and how we deal with each other. Ok. Entonces, lo que está queriendo decir, para cerrar, es que nosotros necesitamos crecer como humanos. Tenemos que crecer, ser adultos
y ser adultos en la forma en que nos relacionamos con el dinero. That's all, okay? Well, I was hoping maybe for a question or something. I don't know. That's my main thesis. Yes. Let's go like this. Now, Joan is going to talk about his feeling with the book, and probably will open a lot of questions and a lot of thoughts. So that would be good. Great. Ok. Ahora la idea, vamos a Joan va a contar un poco su experiencia con el libro, él lo prologó, como les decía antes, y eso la idea es que nos dé que abra preguntas e ideas para que también conversen un poco Joan y Siegfried, y obviamente los invitamos a ustedes a lo que se les ocurre también puedan tratar de no ocupar mucho tiempo, pero bueno, hacer un par de preguntas. Ok, Joan, te doy la palabra. Gracias. Mira, lo primero, cuando leí el libro, que me pareció muy acertado, es el título. Que el dinero puede sanar o que el dinero puede curar. Y claro, uno tiene que preguntarse qué es lo que hay que curar, cuál es el organismo enfermo o qué es lo que está enfermo o herido. Y a mí me gusta hablar de la gran herida que existe en el mundo, que produce mucho dolor a la humanidad y que hay que curar esa herida. Voy a ir así en frases no muy largas para que puedas traducir. Sí, perfecto. Okay. First, what he want to highlight is the title of the book, Money Can Heal. So the question is, what is needed to be healed, and the big boom, the big boom of the humanity is what he's going to say now. Okay. Right. Yes. Entonces, esa herida en el mundo se ha provocado por algo que en el libro se explica muy bien, por esta separación que estamos haciendo entre espíritu y materia. En realidad el espíritu no está separado de la materia, pero el ser humano en su proceso evolutivo, en su forma de percibir el mundo, ha ido separando estos dos conceptos y esto ha provocado una herida. Separación es una herida. Cuando uno se corta en un brazo, una mano, es una herida, algo que debe estar unido se separa, y curar es volver a unir lo que se ha separado. Entonces, el ser humano necesita urgentemente curar este concepto materialista que tiene de lo que es el dinero. Y curando esto puede curar el dolor de la sociedad. Okay, so the big wound of humanity is because of the separation between spirit and matter, and that is what he's saying and is explained in the book. So what happened is humanity or humans among his evolution and etc. He was these two concepts was separated. And that's what it makes the wound that we are perceiving. Entonces el ser humano en esta no solo separación, sino que ha perdido la conexión con la dimensión espiritual. De hecho, esto formaba parte del proceso evolutivo, pero ha llegado a un punto culminante que ya tendríamos que dar la vuelta. Ha perdido la conexión, ha perdido el propósito de vida o ha perdido lo que es el sentido de la vida. Okay, so the human is not only a separation; is a loss of connection, a loss of relation with the spirituality, and because of that, the sense of purpose and the meaning of the life. Y los seres humanos, los que me conocen ya saben que hablo normalmente de esto, vivimos entre dos grandes enigmas, que son el portal del nacimiento, el portal de la muerte, y el tiempo que nos ha sido concedido de vida es la gran oportunidad de desarrollarnos como seres humanos, como ahora comentaba Siegfried, ¿no? Pero para hacer esto el ser humano tiene un ámbito que es la necesidad de mantener el cuerpo vivo. Por tanto, hay un ámbito de desarrollo personal, de propósito de vida, y hay un ámbito de necesidad. Para poder cumplir el propósito de vida tenemos que cubrir las necesidades. Y ahí entra el tema del dinero. Okay. So we have
a big question that he's talking about, Melé is talking about, is about the question between the death, in the threshold of the death and the threshold of the birth. So between those thresholds, we have the need of development, the self-development, but also the fulfillment of our needs. So to can develop, we have to fulfill our needs, and that is where money appears. Entonces, al perder la conexión con el origen, en vez de buscar cuál es nuestro propósito de vida, ¿no?, y conectarnos con el propósito de vida, hemos convertido el cubrir las necesidades como el propósito de vida. Este es el gran error que provoca la herida en el mundo. Hemos convertido las necesidades en objetivo, con lo cual el propio dinero se convierte en objetivo. Tener dinero para cubrir necesidades, y hemos olvidado la otra dimensión que hay detrás. So, because of the loss of this wound, we have lost the connection with the spirituality, and we are confusing the following our purpose, or the self-development, with the fulfillment of our needs. So now we think that to develop our spirituality, we are fulfilling our needs, and that's the wound that we are having right now. Entonces en el libro está Joan, muy bien, sí. Perdón, si vos algo de inglés entendés, así que si yo hay algo que por ahí diga, porque vos tenés unas palabras, sos muy asertivo cuando hablas en español, y yo hago lo que puedo traduciéndolo al inglés, así que si ves que hay algo que no te cierra, tranquilo en corregirme. Entonces en el libro está muy bien porque él habla de este concepto que antes también ha comentado, de transacción. Y es muy importante el concepto de transacción porque saca el dinero del ámbito material y lo entra en el ámbito social de encuentro humano. El dinero es relación entre seres humanos. Transacción es relación entre seres humanos. Y él lo ha explicado, los 3 tipos de dinero, que en el libro está muy bien explicado. Yo puedo comprar porque alguien trabaja para vender. Yo puedo ahorrar para invertir, pero alguien hará algo con esta inversión. Yo puedo donar y alguien hará algo con esa donación. Entonces, tomar conciencia en el uso del dinero empieza a sanar ese materialismo en el dinero y lo entra en el ámbito de lo humano. Dinero como encuentro humano. Okay, so the interesting thing of the book that is explaining so good is that it put the focus on transaction. And putting the focus on transaction, what it does is to express the social being of the money, the social part of money, and the spirituality of the money, because it's stop being materialistic and going social, and that arises consciousness, and arise consciousness in the 3 types of transaction that in the book explains so good, that is buying, investment, and donating, buying, selling, and that is the path to heal this materialist world that we are having. Y también otro aspecto importante es ver que el dinero precisamente también puede curar, porque puede conectar la dimensión espiritual de las ideas y los propósitos y permitir que encarnen en el mundo. Desde, por ejemplo, quien tiene la idea del proyecto de crear una escuela Waldorf, por ejemplo, ¿no?, o crear un banco antroposófico, o crear un centro de medicina antroposófica, o una granja biodinámica. Tienes la idea, cuando tienes la idea tú como ser humano y has conectado con la idea que es espiritual, pero para encarnar la idea en el mundo necesitas dinero, es decir, necesitas el trabajo de otras personas y necesitas los recursos que te da la tierra. Por eso también podemos ver el dinero como aquello que permite que las ideas encarnen en el mundo. So what is interesting and why the money can heal is because money lead to the ideas incarnate in the world. Because with money you can
follow your purpose or the social purpose, and with money that is work, that is resources, that is land, you can, like natural resources, you can incarnate these ideas. La pregunta es, Okay. ¿qué ideas queremos que encarnen en el mundo y cómo queremos que encarnen esas ideas en el mundo? Porque pueden haber ideas perversas o ideas que podrían ser buenas en la forma de llevarlas a la práctica, pueden ser perversas en el sentido de que no respetan a las personas ni a la tierra. So the question is, what ideas we want to incarnate in the world? Good ideas or bad ideas or wrong ideas or like perverse? ¿Y cómo? So that's the question. ¿Y cómo queremos que encarnen? And how we want to these ideas incarnate in the world. Por What eso, ideas yo and digo, how? el concepto transacción permite despertar la conciencia de con quién me estoy relacionando. Y hoy esto es muy importante en un mundo que se ha globalizado tanto, la economía se ha globalizado, pero la conciencia no se ha globalizado igual que las transacciones económicas. So the transaction concept is very interesting because it let understand it put the focus on spirituality, and what happened is that now in a globalized world, in a global world, transactions are global but not consciousness. Consciousness is not global. Y a mí me gusta el libro sobre todo por esto, ¿no? Porque habla de ideas muy profundas de economía. No es fácil hablar de economía en un lenguaje sencillo que pueda entender todo el mundo. Y el libro lo consigue. And he likes the book because it talks about economy in a simple, easy to access language that everybody can read it. Y por eso yo en mi prólogo digo que creo que sería bueno que en las escuelas Waldorf, en todas, ¿no? Pero en las Waldorf más por afinidad, que hubiera un trabajo entre profesores y padres, ¿no? De leer conjuntamente este libro y comentarlo, porque ayuda mucho a despertar esa conciencia de lo social, ¿no? Y de cómo nadie se siente responsable de los problemas del mundo, pero cuando empiezas a hablar de esto te das cuenta que todos somos corresponsables de los problemas del mundo. So in his prologue of the book, he he's pointing this, that it is interesting that in for example in Waldorf schools, teachers and parents read this book, talk about this book, and in a way of raise consciousness, because in money and in the problems of the world, it seems like nobody is responsible, but with this work and this reading this book in schools, for example, we can learn that everybody is co-responsible. Yo digo esto porque yo tengo personalmente mucha relación con escuelas Waldorf de España y de Latinoamérica. He tenido la gran oportunidad de encontrarme y en todas hay problemas con el tema del dinero. Y muchas creen que es un tema de que falta dinero, cuando lo que falta es una conciencia en lo que es realmente el dinero y en el uso de ese dinero, y en una falta de conciencia en cuál es el verdadero propósito de una escuela. Y hablando del dinero, esto ayuda a descubrirse el propósito. Ok, ¿te parece después que Joan siga, así le doy la palabra a él? A ver qué... Sí, tradúcele esto y que hable él también. Para que se genere un entramos en poco, diálogo. Sí. para que se genere un intercambio. Sí, perfecto. Tradúcele y así entramos en diálogo. Okay, so what he's saying is, and then we can hear and start a dialogue and talk, all of us, or between you two, is that it's interesting that in Waldorf schools, everybody think that the money is a problem, that we have a lack of money, but the problem is not the money, is the lack of consciousness, and we have to realize that, and the book can help to that, and to with that consciousness
find the way to find the money and find the ways to do things. Because he knows a lot of schools in Latin America and in Spain, and all of Waldorf schools, always has a problem with the money, or think that they have a problem with the money, but actually it's a consciousness money. So, well, you can answer any point of what you want on talk whatever you like. That's the idea. Yes. And maybe I will try to do a small I don't know how to say it in English, small segments of speaking each other, so we can dialogue. I will try Yes, to right. do that. Maybe I could ask a question in order to answer the many questions. And it's impossible. Everything that Juan said is, I mean, it's such a kind of a picture of what we're facing in our lives today, all over the world. It's not just in Latin America or so on. It's everywhere. How bad do things have to get before we'll change? That's the question I have. Ok. Entonces, Siegfried lo que dice es que quizás él puede generar una pregunta para responder todas estas preguntas que se generaron, y es que es imposible darse una imagen de lo que está pasando en todo el mundo, que no es solo en Latinoamérica y en España que pasa lo de la educación y demás. Y la pregunta que él hace es, ¿qué tan mal o hasta dónde tienen que ir las cosas para que nosotros tomemos conciencia o cambiemos? Okay, you can go, Siegfried. O maybe Joan, si querés responder, Joan. Maybe Joan want to answer, I don't know. Maybe I could add a little something. Okay. In the sense that in my understanding about human nature at the present time and the soul life of human beings, that we tend not to change when we want to, but we seem to be able to change only when we have to. Okay. Entonces, and that's at the bottom of my first question. Okay. Entonces, en el fondo de su primera pregunta, lo que está es que en su entendimiento de la naturaleza humana y de la espiritualidad de la vida, lo que él ve es que no cambiamos cuando queremos, sino que cambiamos cuando no nos queda otra, cuando tenemos que hacerlo. Entonces, ese es un poco el fondo de su pregunta también. Joan, vos estás silenciado, no sé si te puedes desilenciar o te lo tienen que hacer. Ahí, Martín, si le puedes dar, lo puedes desilenciar. Joan, a mí me pasó lo mismo antes, no te silencies porque después te tienen que habilitar el micrófono, así que va a haber que quedarse callado. Ahora, es que para que no hubiera ruidos lo había muteado y ahora no podía volver. No te preocupes, que no tenés ruido de fondo, así que no pasa nada. Digo que igual también sería interesante abrir la opción de que las personas que nos acompañan puedan hacer preguntas, que no sea solo un diálogo entre nosotros. Yo creo que sería enriquecedor escuchar a alguien más del público. Aquí hay personas que conocen muy bien estos temas también. Sería más rico y más participativo. Digo, para no monopolizar yo el diálogo. Sí, bueno, como quieran, también se puede mandar preguntas por el chat, para hacerlo más más práctico. Yo las puedo leer y para también por ahí hacerlo más eficiente en cuanto a tiempos por ahí. Lo que prefieran, o sea, tampoco... Mientras tanto, otros se animan a levantar la mano y preguntar. Quería comentar también de que el libro también entra en otro tema muy importante. También lo digo pensando, no es que esté hecho el libro solo para escuelas Waldorf, ¿no? Pero yo cuando lo leía pensaba qué práctico sería que lo usaran cuando habla también del tema de la trimembración social, que la gente entienda que la trimembración social no es una fórmula que se aplica, sino que es una manera de observar y entender
el proceso vital de un organismo como es la escuela u otros. Okay. So, sorry, Siegfried, we are talking about trying maybe open to more questions of the people. So from the people. So they will write it down, and then we will transfer to you and to Joan to talk about it. But now what Joan was saying, y ahora me olvido un poco lo que dijiste, Joan, pero voy a tratar de decir, es Lo que what he was también el saying libro is habla de la trimembración social. de la triangulación social. Okay, but the also what is interesting about the book is it talks about the three-member of the social three-memberation. I don't know. I Social think is threefolding. the correct translation. ¿Cómo? Social threefolding. Okay. Threefold, Social yeah. threefolding. That is it's an interesting way to focus on the problems and the solutions. Que también hay Yeah. el peligro de volver algo materialista la propia trimembración social, si se ve como una fórmula que hay que aplicar, ¿no? Decía. Okay, Y aquí eso. se ve que es una manera de observar un proceso orgánico. Okay, and what he's saying is also there is a risk that if people see threefolding as a formula, there is a risk that making that materialistic too. So in the book, it's good, it's nice because it's not that. It's a way of seeing the world. Right. Yeah. Y yeah. contestando, perdón. And then, okay, speak, Siegfried, because yeah, you go, Siegfried. And then Joan will answer your question, I thought. I mean, it would be wonderful if we could find just one idea that would solve all the problems. It would just be wonderful. But I'm always looking for the important, significant change that is necessary in order to produce a new world, you might say. And to me, I look to what is in every human being now, something in the individual human being that's like an inner light, something that is just beginning. It's like the start of a whole new world is inside the human being right now. And it needs time to grow and develop and become. And everything that's bad outside in the world simply is encouraging the individual human being to develop that inner light so that it can, in fact, rule their behaviors in the coming centuries. And for that, we need to have a number of lives, of course, not just one. So, there are so many thoughts that are linked to that whole question of the light within the human being that is presently just lit and beginning to shine. Okay, I will try to translate all of that. Pará porque perdí acá la voz. Ok, lo que dice un poco Siegfried es que la búsqueda de esa solución, lo importante de la búsqueda de esa solución para cambiar el mundo y para mejorarlo, y el que está buscando esa respuesta a todos los problemas, en realidad la respuesta que ve él es que está en la luz interior de cada una de las personas. Y esa luz interior, que hay que buscarla y que se tiene que desarrollar y que tiene que crecer, también puede desarrollarse por los males que hay en el mundo que hacen que se pueda desarrollar. Y que logremos un comportamiento que sea más próximo a lo que queremos. De hecho, él mismo con esto casi contesta la pregunta que ha hecho antes, que yo quería contestar. Si teníamos que llegar al fondo hasta dónde teníamos que llegar, ¿no?, para reaccionar. Pero fijaros que el año 2008,
hubo la gran crisis mundial financiera que quebraron casi la mayoría de bancos del mundo y desaparecieron trillones o millones, según como lo cuentes, billones o trillones de dólares del mundo, muchos ingenuamente pensábamos que había llegado el fondo y que las personas reaccionarían a partir de allí, ¿no? Y no ha sido así. Pero la pregunta, y un poco haré lo contestar, es decir, bueno, hay que abrir la luz interior y hay dos caminos. Uno, que lo hagamos por amor, voluntariamente, difundiendo esta conciencia que despierte la luz, o el otro camino que vendrá seguro es el dolor, muchísimo más del que ha venido hasta ahora. No hay otra. O sea, dolor o amor, los dos caminos para despertar la luz interior. Yo me quedo con el amor, pero no sé si será el camino de todo el mundo. Okay, so what John's saying is, you with your this question, you probably answer the question that you made before, but he was saying that he thought that ingenuamente, I don't know how to say it, well, he thought with a naive view that in 2008, with the crisis, with the economic crisis, with the loss of lot of money, he thought that that will change, that will arise the consciousness, and that was naive. That didn't happen. But he said that he thinks that the change will come with this inner light by two ways: by the way of the love, or by the way of the heart, hurt, pain. The way of the pain way, or the pain, or the love way. He preferred the love way, but maybe it's not for everyone. Maybe most of the people want the pain. What do you think about it, Siegfried? Yeah. I mean, if the heart could only think, it would be a wonderful thing. Or if the head, if the thinking could just have some feeling, that would be wonderful too. But they have to be separate for some reason at the present time. Okay. And I think there are thoughts. Well, let me put it this way. If a true thought is not also beautiful, then it isn't the whole truth. Can you repeat it, please? If a true thought is not also beautiful, then it's not the whole truth. Okay. Okay. I will translate. Estoy teniendo un problema con las viromes, discúlpenme, ya tengo 4 viromes acá, todas sin tinta. I'm having a problem with the pens where I wrote what you said. I have 4 pens here, all with problems. That's why I ask you that. Tell me again, pero bueno, voy a traducir igual. Él decía que si el corazón solo pudiera pensar, o el pensamiento, la cabeza, el pensamiento tuviera sentimientos, estaría buenísimo, pero tienen que estar separados por ahora, por el momento. Y entonces, un poco pensando, reflexionando, lo que decía él es que si el verdadero pensamiento no es hermoso, entonces no es toda la verdad. Y hacía esa reflexión. Juan, tenemos ya algunas preguntas en el chat, si quieres planteárselas a Siegfried. Dale. Que interpreto que son para él, que es el autor. Ok, moneda fiat, no sé cómo se traduce. Pero bueno. O quizá la propia persona que han hecho las preguntas se las pueden plantear a él.
Sí, también, si quieren, a ver, para porque estoy buscándolas, se me fue el chat. Fiat currencies, ahí, perfecto. One question from the public, Siegfried, is how does it affect our consciousness using fiat currencies in decentralized projects? How does what sorry, affect our? Sí, yes. How fiat currencies affect our consciousness in decentralized projects? If these projects are created only by privileged few in a centralized way? Very specific question. I still still haven't gotten the first part of the question. How does it, what affect our consciousness? Currencies, fiat currencies. I know how to say it in La English. persona que ha hecho la pregunta ha dicho que la puede hacer directamente él, en Ah, inglés, ok, creo. dale, que la haga más fácil. No sé quién fue, pero abra el micrófono. Ah, la tenemos que abrir el micrófono nosotros. Y pone Capis No sé si Iván. te quieres abrir. Did you understand the question, John? Sí. Kind of. Sí. I don't have the correct translated of word, but maybe is what happened with currencies, with new currencies that are not backed up. That are not the new currencies that are not backed up. The question Probably, is also in relationship with the institution in the United States, the Reserve Federal, the entity that create the money. The people behind this process of the creation of the money is a private. It's not the state or the government who creates the money. It's the Federal Reserve. I think that's the name in the United States. It's a private people who controls the money. And the question is, we are the... Déjame volver a leer, que me acuerdo la pregunta. How affects to our consciousness this process, the people without ethics control and create the money, no? Oh, You understand me? Yeah. Sure. Okay. We talk about money, but who creates the money is a private organization. It's a long history in the United States. Right. Well, we don't need translator. Yeah. I'm not sure that that's something I can answer. Only because it's only one of the thousands of influences that are occurring on our economy all the time. And I mean, whether the Treasury, the United States Treasury, has more influence than, let's say, the two wealthiest human beings in the world on our thinking and on our feeling is a real question in my mind. I'm not sure that in the end, a strong individual human being standing up for what's right doesn't in the end have more effect than the entire US government. Ok, de nuevo me quedé sin idioma, seguiré traduciendo, pero dice que él no está seguro de poder traducir la respuesta porque es tan solo una influencia de las tantas esta emisión y el papel del Banco Central de Estados Unidos. Entonces la pregunta de él es
si puede, can you repeat the last part of the Siegfried? Can you repeat it, please? Yeah, but isn't that really the question underneath that we're all dealing with right during this program? Namely, do we focus on what's happening within the individual human being as being the salvation for the future? Or do we focus on changing the institutions that are grown up around the world, like governments and businesses and so on? So, you know, and I think Joan asked that question also. It's underneath everything here is what is the right way to bring about change in the world? And I guess I've been saying all along, the right way is to focus on what's developing in the individual human being as consciousness. And I guess Joan is asking questions about how do we change the institutions around the world. Ok, entonces, él dice que, bueno, en definitiva, la pregunta que hay en el fondo de todo esto es en dónde nos enfocamos. Si nos enfocamos para resolver los problemas, nos enfocamos en el cambio de los seres humanos y la parte interior de cada uno de los seres humanos que hablábamos antes, o nos enfocamos en el cambio de las instituciones. ¿Cuál es el camino concreto para cambiar nuestra relación con el dinero y el sistema económico? Y él cree que el camino correcto y en donde está haciendo foco es en el cambio de conciencia de cada uno de nosotros, el cambio de cada uno de nosotros a través de la conciencia. Si me permites, comparto plenamente. John, could I just add one thing? No, iba a decir que comparto plenamente. Dice Joan, perdón, dice Joan si puede agregar una cosita sola, chiquita. Yeah. No, díselo en inglés porque si no. And the question the question I put to John was only because there is no answer to that question. Each of us has to work where we can work. Okay. La pregunta que te hizo Joan, dice, es que no es que la hizo a propósito porque no hay respuesta para esa pregunta. Cada uno tiene que trabajar en cada uno. No, yo simplemente antes yo he reflejado la pregunta del chat. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque además con esta toma de decisiones de conciencia individual se provocan cambios muy profundos. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los grandes fondos de inversión del mundo en este momento, que tienen el control del mundo, lo tienen porque los ahorradores individuales han cedido su poder de decisión. Entonces, puede parecer que las decisiones individuales pequeñas no tienen fuerza, pero pueden cambiar las decisiones políticas o de las macroorganizaciones. Por tanto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice él. Yo no puedo cambiar lo que hace la Reserva Federal y el Banco Central, pero cuando tomo decisiones individuales conscientes y además intento extender esta visión a otros y lo hacemos más, al principio no se nota, pero esto va a provocar cambios profundos en el mundo. Okay, what he's saying is, first, he was translating the question that people ask, so he's totally agree with you that the change came from the consciousness of each individual. And one example that he said is, for example, the big funds they are funding the powerful funds, international funds, they don't have the power. The power is given by the people, that they are giving their consciousness or their power to this big fund. So if each of these individuals change or raise consciousness, will change the world, not immediately, it won't see fast, but it will happen. Yes. Hay dos personas que preguntan por qué escribió el libro, y luego Pablo Vidal les pregunta que qué opina él también de la digitalización del dinero. Pero dos personas preguntan de por qué escribió el libro. Sí, esa pregunta cae maduro, vamos a hacer.
Okay, if you want to add something what Melé says, and then we have 2 questions from the public. Okay. No, I just wanted to say that you, John, the important thing that you bring, John, is that you see the need for change, and you want to do, you desire. You know, there's the impulse in you is to do something about it, and that's what I think is incredibly important. So I congratulate you on being who you are and what you're doing. Ok, bueno, Siegfried entonces dice que es muy importante lo que dice Joan de la necesidad de cambio y ese impulso y esa decisión para cambiar, y lo felicita Joan por ese impulso que tiene con la intención de cambiar las cosas. Vamos a las preguntas. Sí. Okay, Siegfried, we have some questions from the people. The first question is, what motivated you to write the book? Why you write it? I am a storyteller, and this book, Money Can Heal, is just a collection of stories. And shining through all the stories is the great work of Rudolf Steiner and all of his incredible insights about human life and so on. But they shine through it and they illuminate all the stories that are within it. So I, in fact, can claim ownership of the stories, but not the wonderful insights and ideas that shine through it. Those I owe to Rudolf Steiner. Ok. Él escribió el libro porque él es un contador de historias, y este libro es una colección de historias que lo que hacen es que brillen todas los pensamientos, las iniciativas y la visión de Rudolf Steiner a través de estas historias. Y él solo hizo contar las historias y lo que brilla no es lo que brilla es la visión de Rudolf Steiner atrás de todo eso. No es él, sino que son estas cosas que generaron estas historias. Historias muy bonitas, ¿eh? Yo recomiendo que lo lean. Y está la pregunta de Pablo también. La pregunta de Pablo. Sobre la digitalización del dinero, que cada vez está más digital. ¿Qué opina? Se me cortó, perdón. ¿Me escuchas, Juan? Sí, ahí se cortó. ¿Cuál es la pregunta de Pablo? No, ¿qué opina Siegfried sobre el tema de la digitalización del dinero, que cada día está más en boga? Okay. Now, well, Joan says that there are very nice stories that you tell, so recommend everyone to read it. And there is another question for you, Siegfried. What do you think about the digitalization of money digitalization, and all these things that are happening right now? The what about money? Insulation? The digitalization. Digital money. Oh, decentralization. No. Digital, electronic money. Digital. Oh, electronic money. Like Bitcoin, Ethereum, that kind of stuff. I'm also a painter, and I have many of my paintings in NFTs. And that's a kind of currency, NFT. But I don't use it as a currency. I use it as a gallery because I wanted some of my paintings, which have a spiritual content also, to be in that world. So that's why I did it. But I don't invest in any of that currency. You use it as a... What's that? Sorry.
I couldn't hear you. You use it as and I lost that word. NFT, you know what NFT is? Yeah, yes, I know, but you Non-fungible. use NFTs? Yes. Okay. Oh, well, I will translate never it. mind. That would take us too with far. that Too far. But okay, don't worry. I will translate. Lo que decía Siegfried es que él es pintor y que usa NFTs, que es un tipo de moneda digital, que se usa para pinturas también, pero él no lo usa como una moneda de cambio, como una moneda. Él lo usa como una forma de sumar espiritualidad a su trabajo. Lo decíamos un poco lo hace un poco en broma también. no. Okay, So you can go, Siegfried. But my point was that I think it's here to stay. So we're going to have to deal with it. Whether I mean, you can't run away and hide in a dark room somewhere in order to avoid it. We've got to deal with it. So that was my answer. I simply use it for the purpose that I think one can use it for, you know, just like there may be opportunities to reach a large number of people who otherwise would never have heard of Rudolf Steiner or of destiny or any of these questions, right? There may be opportunities there. And I don't see any reason why, once something is in the world and one can't escape it, why not just deal with it? I mean, just imagine if Rudolf Steiner had not be willing to have his books printed. What would we read today? Ok, lo que decía es que él usa, ahí esa es la palabra que me he olvidado, gracias por ahí que me escribieron. Él usa los NFTs como galerías para llegar a más gente. Él dice que hay que tratar con este tema de las monedas digitales y usarlo en la forma que nosotros creamos que es lo más conveniente. Él lo usa como una galería para poder llegar a más gente. Dice, pensemos si Rudolf Steiner no hubiera querido también llegar a más gente copiando sus libros y demás, tratando de llegar a más gente. Así que él dice un poco eso. Me gustaría añadir, Juan, un bueno, pequeño me parece comentario. Que hay que ser... Un pequeño comentario, Juan. Sí, porque cuando hablamos de digital, para mí hay dos tipos de moneda digital. Lo que él está hablando de galería, me gusta mucho esta expresión, porque galería significa transparencia, exhibición, no hay nada que ocultar. Hoy cuando hablamos de dinero digital estamos hablando mucho de criptomonedas y cripto es oculto y muchas veces detrás de este oculto hay cosas como las bitcoins que, pues a mí cuando me preguntan por las bitcoins digo, pues no sé, pero sé que los narcotraficantes están encantados, ¿no?, con las bitcoins. Entonces yo creo que tenemos que aprender a usar tecnología, pero que de alguna manera la transparencia, que sepamos qué se está haciendo con el dinero siempre. Yo diferenciaría esto en cuanto a dinero digital. Okay. Joan want to add something about digital money. There is two types of money. The one that you said that is like this concept of gallery is good because it talk about transparency. But he also talk about the cryptocurrency. Crypto is hidden. Crypto is something that he thinks is not good because, for example, people that are in drugs and traffic use it. So he wants to talk about this, or said this. I don't know if you want to add something, Siegfried. No. Well, of course, what John says is, of course, true. What you know, that's the truth. However, I need to say, in all my life, I have finally come to the conclusion at my age that in fact, nothing in the world, in the natural world, has any economic value.
we put that on top of the natural world. We have added that to the natural world. So we can only look to ourselves. If there's something in the economy that we're not happy about, we can only look to ourselves because we put it there. Ok. Lo agrega Siegfried que todo lo que dice Joan es cierto, sin embargo, en toda su vida y en sus años, él no ha visto nada que sea económico que haya salido de la naturaleza. Si existe algo económico es porque nosotros lo creamos. Y si nosotros lo creamos y no estamos conformes o no nos gusta es porque hay algo que está mal en nosotros. Bueno, si les A mí parece, hacemos un cierre. No sé si querés hacer me algo queda, más, Joan, y le damos el me cierre quedaba a así Siegfried. respecto al libro, he ido hablando de diversas partes del libro, ¿no? De los usos del dinero, de la trimembración y de varias cosas más. Uno de los ejemplos es muy interesante, y por eso quería comentarlo antes de acabar, que se explica también la historia de la Rudolf Steiner Foundation, que es muy bonito ver pues, cómo un grupo de personas se reúnen y cómo cuando alguien trabaja en comunidad vienen inspiraciones, vienen ideas de algo bueno que podemos llevar al mundo, ¿no? Y yo creo que también es muy bonito y educativo ver cómo crearon el proyecto y cómo ha ido evolucionando. Por lo tanto, me parece que también es interesante conocer esto, la historia Sí, de la eso Rudolf Steiner Foundation. yo lo agrego también como para que los que están en línea y no leyeron el libro se tienten a leerlo porque está toda esa historia que es muy interesante porque es, corregime Joan, pero es un poco la base o uno de los primeros ejemplos de banca ética y todo lo que nosotros por ahí conocemos más de banking values y demás, ¿no? Así los invitamos a leer. Well, Siegfried, we are talking about one of the highlights of the book that Joan was telling is the story of the Rudolf Steiner Foundation that is recommended to everyone to read it because it's very nice to see how if people get together in community, a lot of good things happens. So that was he's saying. I don't know if you want to add something about that, and then if you want to say something that you like, any final thought, so to conclude this presentation. Well, yes, I include in my investigation of life not only the physical things that happen, but also how the spiritual works within the physical. It's an important investigation for me. And RSF social finance was a spiritual reality long before it became a physical one. And when I described how the people slowly came together and how various destiny paths that brought them together and in connection with one another, I'm talking about spiritual Rudolf Steiner Foundation, who was calling those people one by one through various destiny paths to a meeting place in New York where it could happen. And that's what that story shows. It shows how the spirit works within the physical. Ok. Bueno, él dice que un poco él se dedicó a la investigación de la vida, pero también desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista espiritual dentro de lo físico. Y dentro de esta historia de la Rudolf Steiner Foundation, lo que él ve es cómo toda esta gente se aglutinó socialmente tras un tema por fines, o sea, de propósito de desarrollar propósitos positivos económicos y demás, pero en realidad detrás de eso había toda una base espiritual que hizo que cada una de esas personas que se conectaron individualmente fueron llamados en algún punto por Rudolf Steiner
para hacer esa Rudolf Steiner Foundation. Eso con respecto a ese punto. And now for make a conclusion of, I don't know if you want to add something, whatever you want to like to add, maybe tell something to the people to make them to read the book, or whatever you like to say. Well, thank you very much for, I know it must be very difficult to translate what I have to say. And also probably what John has to say is also equally difficult because I think we are a meeting of kindred spirits. That's what I call it. Human beings who understand each other and who know what it's all about and what they're trying to accomplish together or apart in the world. And so any meeting like this, even if it's difficult, I think is a treasure, something special. And I thank you. Thank you very much for bringing it about and for allowing us to have this conversation. Okay, thank you, Siegfried. I won't translate that because it's for me, so it's okay. Básicamente, Siegfried está agradeciendo por la traducción y que el esfuerzo también es parte de lograr las cosas, no voy a decir más que eso. Así que, okay, now you can talk about, thank you very much. It was difficult for me, not because you talk in a difficult way, so that's all. It's the same for Joan. You are very clear when you speak, and it's nice to hear you. Okay, maybe we can do a closure from Joan and then from you, and then we say goodbye. Okay. That's okay for you. Okay, Joan, quizás, si te parece, hacemos unas palabras de cierre tuyas. Sí, ya muy y después unas brevemente, palabras porque ya, de cierre de- sí, brevemente, porque ya hemos pasado el tiempo que teníamos previsto. Pero en primer lugar, Sí. agradecer a Siegfried que haya escrito este libro, recomendarlo nuevamente, porque todo el tema de lo que es economía, para mí es uno de los aspectos más difíciles de todo lo que dio Rudolf Steiner, porque habla de la economía como un proceso vivo. Y normalmente tenemos tendencia a hablar de matemáticas cuando hablamos de economía, ¿no? Cuando aquí es más útil hablar de biología o de medicina. Entonces, que un grupo de personas juntos trabajen en este libro ayuda a crear estas imágenes. El curso de economía es un curso imaginativo de verlo como algo realmente un proceso vivo del cual formamos parte. Por lo tanto, yo digo, el mérito del libro es, digo, hay muchos ejemplos, historias que dice él, pero que ayudan a crear esa imaginación de lo que es un proceso económico, orgánico, saludable. Por lo tanto, nada más, agradecer y recomendar y muy feliz de haber tenido la oportunidad de hacer el prólogo, porque me obligó a leerlo con más intensidad y entonces me sirvió mucho. Okay, Joan, want to thank you for writing this book and recommend it. He also said that he's glad that he has to write this prologue because he had to read it with more intensity. So thanks and recommend it. And also he recommend to read the book in groups, because he said that economy is a living process, and when we talk about economic, maybe people think about math, but it's not. It's a living process, more related with biology or medicine. So he recommend to read the book in group and to make the imagination arise to understand this living process. Please let John know that I think the translation into Spanish is beautiful. I have no way of evaluating the contents because I can't read Spanish, but the book itself is beautiful, and I feel that the cover and the colors and everything, they really also speak for what lives within the book. Ok, bueno, él dice que
que en sí la traducción del libro es algo hermoso, que él no la puede leer porque no sabe español, pero que es algo hermoso, y que en sí eso también habla un poco de lo hermoso de este proceso y de lo hermoso del libro. Esto lo digo yo, no lo dijo él, es bastante humilde, no quiso decir mucho más para vender su libro, pero lo recomendamos, y él dice eso, que ya de por sí que se haya generado todo esto es algo muy lindo, y habla un poco de todo lo que estábamos hablando antes. Si les parece, cerramos, porque además todo el mundo... ahí Yo me llegan sumo preguntas de cómo se a puede las comprar en Canadá y gracias, demás. Juan, gracias también, me sumo a las gracias por tu traducción, el esfuerzo difícil de traducirnos cuando hablamos rápido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Joan. Joan was thanking me for the effort to Siegfried. I translated for you to know what he said. But I also want to thank you for the patience, being patient with me, and for also writing the book and let us learning and imaginate and everything. But the same. But I don't want to take more time. So we are going to close. So thank you. I want to say a little words in Spanish to thank everybody and close. I don't want to add something more. If not, yeah. Okay. We say goodbye. Ok, yes. Vamos a cerrar. Les agradezco a todos de mi parte también la paciencia por la traducción y por estar, y sobre todo los que saben inglés, que tenían que escuchar 2 veces mal traducido las cosas. También a Joan, que me ayudó, que hizo de traductor también, así que nos ayudamos entre todos. Les volvemos a recomendar el libro. Ahí hay preguntas de dónde pueden comprar el libro, cómo lo pueden llevar. Bueno, eso por ahí lo pueden canalizar todo con Stay True, ahí por mail o por donde les digan ellos, por donde diga la gente de Stay True. También agradecer a Martín y a todo el equipo de Stay True y a los traductores que estuvieron involucrados. Gracias. Y bueno, nos saludamos. Okay, that's all. Let's say goodbye and go and read the book again. Muchas gracias. Gracias a todos. Thank you, Siegfried. Thank you, John.